El presente trabajo se centrará en el estudio del movimiento rectilíneo uniforme variado, también conocido como MRUV, y sus representaciones gráficas. El MRUV se caracteriza por tener una aceleración constante, lo que provoca que la velocidad de un objeto cambie de manera uniforme a lo largo del tiempo. El movimiento rectilíneo uniformemente variado es un tipo de movimiento en el cual un objeto se desplaza en línea recta, pero su velocidad cambia de manera constante con el tiempo debido a una aceleración constante. En este tipo de movimiento la aceleración no varía, lo que implica que la velocidad aumenta o disminuye uniformemente. Las ecuaciones fundamentales del MRUV nos permiten calcular la posición, la velocidad y el tiempo del objeto en movimiento. Entre las características del MRUV es que la trayectoria es una línea recta, la velocidad varía uniformemente, es decir, su velocidad va aumentando o disminuyendo en su valor durante intervalos de tiempo iguales. La aceleración permanece constante, es decir, que no varía, donde A es aceleración, T es tiempo, D distancia, BI velocidad inicial y BF velocidad final. En MRUV la velocidad es constante debido a la aceleración. Esto implica que trabajaremos con una velocidad inicial y una velocidad final. Principalmente ocuparemos 4 fórmulas. La primera es esta, que se utiliza cuando no conocemos la distancia. La segunda es esta, que la ocupamos cuando no conocemos la aceleración. La tercera es esta, que la vamos a utilizar cuando no conozcamos la velocidad final. Y por último, la cuarta, que vamos a utilizarla cuando no conocemos el tiempo. ¿Qué es el movimiento vertical? El movimiento vertical en el MRU se refiere al desplazamiento constante de un objeto mediante la gravedad. La gravedad en el MRU actúa como una aceleración constante. El movimiento vertical es fundamental en nuestra vida diaria y tiene implicaciones en múltiples áreas, como en la ingeniería hasta la actividad física y la naturaleza. En la ingeniería y la construcción, el movimiento vertical permite el diseño y uso de estructuras como ascensores y grúas, que son esenciales para el transporte de las personas y materiales en edificios y obras. En actividades cotidianas, el movimiento vertical también se refleja en los deportes y en la actividad física. ¿Para qué nos sirve? El MRU tiene distintas aplicaciones tanto en la física como en la vida cotidiana. Uno de sus ejemplos sería el estudio de la gravedad. El estudio de la gravedad en el MRU nos permite saber cómo actúa la gravedad en los objetos. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Ander Seguelban Fuentes, soy alumno de cuarto bachillerato sección D y en esta tarde tengo el gusto de compartirles la explicación de un gráfico velocidad final versus tiempo en un movimiento MRU, es decir, un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para realizar este tipo de gráficos debemos conocer el eje X, el eje Y, y me preguntarán cuál es eso o qué es eso. Bien, el eje X y el eje Y son estas flechas.
el eje X está ubicado en la flecha de abajo, es decir, la línea horizontal. Esta flecha o este eje es donde van los segundos, en este caso es decir el tiempo. Y la línea vertical es donde está ubicado los metros o los kilómetros, pero en este caso nosotros manejamos metros. Cabe aclarar que tenemos diferentes tipos de pendientes o líneas que se ponen para realizar lo que sería el gráfico. Y se preguntarán ¿cuáles son? Pues bueno, son estos de aquí. Y como vemos bien, son tres tipos de pendientes. La pendiente positiva, que va hacia arriba, la pendiente negativa, que va hacia abajo, y la pendiente que es horizontal, o bien conocida como línea horizontal, que estas indican. La línea horizontal indica que el movimiento es constante, o sea, la aceleración es constante, no va ni hacia abajo ni hacia arriba, se queda ahí. Y lo que sería la pendiente positiva indica lo que sería la aceleración positiva, es decir, que sigue acelerando, y la pendiente negativa indica una desaceleración, es decir, va frenando. Ya aclarado eso, tenemos que sacar ahora la aceleración y el área de los tiempos estipulados y de lo que ya está hecho. No sé si me voy a explicar bien, pero lo voy a tratar de resumir. Entonces, para sacar la aceleración, decimos que velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo final menos tiempo inicial es igual a aceleración. La velocidad final está ubicada en esto de acá, que sería la línea vertical, y los tiempos los tienen ubicados en el eje X, como ya lo habíamos dicho. Cada tiempo es distinto, pero en nuestro caso fueron estos. Y después de sacar la aceleración, se va a trazar lo que serían las pendientes del gráfico. En nuestro caso quedó algo así. Como ven, no hubo una línea horizontal porque el movimiento, la aceleración, no fue constante, sino que fue acelerando, desacelerando y acelerando. Más no hubo una aceleración constante, o sea, no fue fijo. Hola, me presento otra vez. Disculpen que me interrumpí, pero se me olvidó decir dos cosas. Van a ser por partes. Aquí les voy a dejar lo que serían como unas tablitas, por así decirlo, donde aparecen las aceleraciones que nos salieron a nosotros, que se me olvidó decir totalmente. Ya teniendo ubicado lo que serían las líneas y la aceleración, ahora vamos a sacar el área. Se preguntarán, ¿cómo sacamos el área? Pues el área se saca altura por base dividido 2. Esto sí y solo sí, si el área es un triángulo. Como dije anteriormente, esa fórmula se va a utilizar solo si el área es un triángulo, o sea, se forma la forma de un triángulo. Ahora, si tiene la forma de un trapecio, que es esto de acá, la fórmula va a ser distinta. La fórmula será esta, que sería, entre paréntesis, altura mayor más altura menor, multiplicado por base dividido entre 2, y ahí ya podemos sacar fácilmente lo que sería el área. Por interrumpir, pero es para que se aprecie muy bien lo que sería la información que se está dando. Entonces, en esta que les estoy dejando lo que serían las tablas del área que nos salió a nosotros. Eso sería todo. Yo creo que es muy más interrupciones, entonces gracias por prestar atención. Y se preguntarán, ¿para qué nos sirve el área? Bueno, pues el área sirve para saber el desplazamiento total del vehículo. En este caso, nuestro desplazamiento total de nuestro vehículo fue este de acá. Y ya teniendo todos esos datos, ya sería lo último que puedo explicar acerca del gráfico velocidad final versus tiempo. Como conclusión, tenemos que este movimiento es un movimiento que va variando dependiendo de su aceleración. Como ya sabemos, la aceleración puede ser positiva, constante o negativa. Y gracias a ello, este movimiento se vuelve algo interesante. Y la verdad, yo les recomendaría seguirlo estudiando porque es de mucho interés y es muy bonito aprender algo que no tenemos conocimiento de él, que al final nos va a servir para algo mejor. Gracias. En el análisis del resultado, en la primera pregunta
el movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRUV, es un tipo de movimiento en el que un objeto se desplaza en línea recta con una aceleración constante. En este movimiento la velocidad del objeto varía de manera uniforme con el tiempo. Velocidad 0 es igual a 0. En análisis del resultado, en la segunda pregunta, al revisar ambas tablas me di cuenta que los datos son exactamente iguales. No hay diferencia ni en los tiempos ni en las velocidades finales, lo que confirma que los resultados son consistentes y están bien anotados. La ecuación que más se ajusta a la gráfica es la ecuación de aceleración. El valor en una pendiente gráfica de la velocidad-tiempo representa la aceleración del objeto. El tipo de movimiento que se ha estudiado en este experimento es el MRUV, porque como su nombre lo dice, es un movimiento variado, es decir, su aceleración, su desplazamiento y su velocidad van variando dependiendo de dónde se encuentra. El MRV o movimiento rectilíneo uniformemente variado es un tipo de movimiento en el que un objeto se desplaza en línea recta con aceleración constante. Este tipo de movimiento es fundamental en física y se caracteriza por su aceleración constante a lo largo de la trayectoria del objeto. La aceleración en el MRV puede ser positiva, negativa o nula, lo que influye en la dirección y la velocidad del objeto en movimiento. Por otro lado, el movimiento vertical es aquel en el que un objeto se desplaza hacia arriba o hacia abajo en dirección vertical, es decir, en línea recta en dirección opuesta a la fuerza de gravedad. Este tipo de movimiento, la aceleración debido a la gravedad, juega un papel crucial determinando la velocidad y la posición del objeto en cada instante. Comprender el MRV y el movimiento vertical es esencial para analizar y predecir el comportamiento de los objetos en caída libre, proyectiles lanzados verticalmente y situaciones cotidianas como ascensores en movimiento. Estos conceptos nos permiten no solo entender el movimiento de los objetos, sino también aplicar principios físicos para resolver problemas y diseñar soluciones en diversos campos en las ciencias y la ingeniería.